como en la clase, como la que teníamos planificada para hoy día. Y se trata de algunos medicamentos que están más centrados en algunos aspectos de especialidad, sobre todo el caso de insuficiencia cardíaca, de angor pectoris. Sabemos que si bien es un tema que muchas veces, donde muchas veces se establece la sospecha diagnóstica en atención primaria, en la mayoría de los casos el tratamiento ya es más de especialidad. Así que en ese sentido es importante que conozcan los medicamentos, que más o menos tengan una noción, eh, qué tipo de medicamentos se usa en qué tipo de angina, qué tipo de medicamentos se utilizan en las diferentes etapas de la insuficiencia cardíaca, pero no tan en profundidad como los otros temas que estamos viendo, como es el caso de antihipertensivos o hipolipemiantes, que sí es algo que tienen que dominar bastante bien. Así que partamos con ese último tema, que corresponde entonces a los medicamentos hipolipemiantes. Nosotros sabemos que eh, por los patrones de alimentación, por el tema del sedentarismo y muchas otras condiciones más, estamos en una época donde se desarrollan variados componentes de afectación de tipo metabólico y en ese sentido nos encontramos con una mayor exposición o sensibilidad a enfermedades como la hipertensión, como la diabetes y las dislipidemias también juegan un rol importante en ese sentido. Entonces nosotros hablamos de una dislipidemia cuando nos enfrentamos a alguna alteración de los niveles que consideramos normales de alguna fracción proteica que determina directamente la, la cantidad de lípidos o determina proporcionalmente la cantidad de lípidos que andan circulando en sangre. Entonces nosotros sabemos que podemos medir directamente los triglicéridos, pero también podemos medir el colesterol a través del control de lipoproteínas de alta, de baja o de muy baja densidad. Y cada una de ellas, como decíamos, está permitiéndonos categorizar de alguna manera eh, cómo se está llevando a cabo el metabolismo lipídico y cómo esos lípidos se van acumulando. Y es un tema que obviamente se puede ver desde la perspectiva del tema endocrino, se puede relacionar incluso muchas veces a, a la obesidad, pero al igual que en la hipertensión, igual que en la diabetes, más allá de que uno normalmente sabe que la obesidad visceral está eh, bastante vinculada a estas condiciones, no necesariamente tenemos que estar frente a un individuo obeso para decir que el normopeso siempre va a estar bien, sino que hay muchas afecciones, a veces por temas genéticos, en los cuales pacientes que a veces no parecieran tener grandes factores de riesgo, pero no podemos descartar que se vean afectados por algunas de estas enfermedades. Y uno de los mayores riesgos en el tema coronario, y es la razón por la cual metemos este tema en en farmacología cardiovascular, es porque se estima que, como decíamos, la proporción de lipoproteínas es una muestra indirecta de las concentraciones y el metabolismo del colesterol a nivel endógeno. Y a su vez, sabemos que estos productos lipídicos tienen una tendencia a depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces se va a generar una acumulación lipídica y tejido fibroso a nivel especialmente de la capa subendotelial, y esto conduce a que los vasos sanguíneos, este espacio subendotelial se vaya engrosando, es decir, se vaya disminuyendo el lumen del vaso sanguíneo y al mismo tiempo los fenómenos inflamatorios, los fenómenos eh, por estrés oxidativo, van dando lugar a que perdamos elasticidad de la pared del vaso sanguíneo y además se genere un riesgo de trombogénesis. Así que se habla mucho entonces de que la dislipidemia está bastante vinculada a la enfermedad aterosclerótica por el hecho de que altos niveles de colesterol
ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta condición, porque como decíamos, significa que andan muchos lípidos dando vuelta, eso significa que muchos más, por un tema de probabilidad, muchos más de estos lípidos se pueden depositar a nivel subendotelial y generar este proceso que va progresando con el paso del tiempo, que en un primer momento tiene un carácter asintomático, como varias de estas afecciones vinculadas al síndrome metabólico, y que finalmente puede concluir en lo sintomático. El tema es que eh, la aparición de síntomas muchas veces en este tipo de patologías pasa a ser muchas veces en un contexto más grave. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes opciones. Una es que el lumen se vaya achicando de forma tan marcada que se empiecen a generar alteraciones por falta de irrigación, que obviamente van a afectar a los tejidos coronarios especialmente. Pero el otro problema es que la placa aterosclerótica se puede romper y la ruptura da lugar a un fenómeno en el cual el proceso final va a dar lugar a una eh, agregación plaquetaria, a una formación de coágulos y por ende a la obstrucción total de la circulación con las consecuencias que eso tiene, como ya habíamos dicho, en la irrigación y que puede estar asociada a accidentes vasculares de diverso tipo, especialmente enfermedad cardíaca o enfermedad cerebrovascular. Así que es una patología que se puede prevenir y se puede prevenir combatiendo y reduciendo la incidencia de las dislipidemias. Especialmente se estima de que la disminución del colesterol LDL es la que se tiene que establecer como prioridad, ya que se ha visto que normalmente los pacientes que tienen LDL elevado versus otros patrones como los triglicéridos, como la disminución del HDL, entre otros, eh, tienden a presentar un mayor riesgo coronario, por lo menos en lo que refiere a infarto al miocardio. Entonces, cuando hablemos de tratamiento, nos vamos a dar cuenta de que, si bien la mayoría de los pacientes con dislipidemia es bastante normal, normalmente en un 40-60% de los casos, los pacientes con dislipidemia tienen alteraciones en LDL y en triglicéridos. Hay algunos pacientes que tienen estas condiciones de forma aislada, pero como decíamos, nuestra prioridad principal en pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular debe ser la normalización del LDL y el HDL, obviamente igual buscamos normalizarlo, pero quizás con una menor urgencia. Así que vamos a evidenciar que en esta condición patológica, la migración de lípidos hacia el compartimento subendotelial da lugar a una típica pérdida de balance. Como hemos dicho en muchas ocasiones, nuestro organismo se regula muy bien de forma independiente hasta que se genera un desbalance importante que propicia el desarrollo de enfermedades. Y esto no es la excepción, ya que sabemos que vamos a tener un constante intercambio o recambio lipídico mediado por factores que favorecen la precipitación y factores que favorecen la remoción de esos lípidos. Pero cuando estos factores que aumentan la precipitación y la acumulación de, de lípidos a nivel subendotelial se ven favorecidos, se empieza a generar un proceso de progresión y que conduce a una serie de adaptaciones que ya mencionamos, la pérdida de la elasticidad, la disminución de la irrigación, y que en un primer momento suelen cursar asintomáticos, pero eventualmente nos podemos encontrar con síntomas inespecíficos, por ejemplo, algunas dificultades a la hora de hacer esfuerzos físicos y que normalmente no tienen una relación de causalidad, o mejor dicho, no una relación de causalidad, no tienen una relación específica con este tipo de condiciones, sino que uno lo puede atribuir, el cansancio lo puede atribuir a miles de cosas. Pero el problema que suele causar y la razón por la cual entonces la medición de los niveles de lípidos plasmáticos es importante en las pruebas, como podríamos llamar, de screening que se hacen habitualmente en los controles del paciente adulto, sobre todo, es
detectar el riesgo del aumento de los niveles de lípidos plasmáticos, el riesgo de aterosclerosis y el riesgo también de hígado graso, que es otra enfermedad que es particularmente silenciosa. Entonces, en ambos casos estamos ante dos patologías silenciosas, difícil de identificar si no es a través de pruebas sanguíneas. Las pruebas de imagen algo apoyan, pero tampoco son pruebas que se hagan regularmente. Y el problema es que en la mayoría de los pacientes, cuando dejamos cursar esta enfermedad de forma bastante silenciosa, el primer problema que se suele dar es una ruptura de placa y esa ruptura de placa se suele asociar a infartos cerebrales o infartos cardíacos. Así que el objetivo general en lo que respecta a la terapéutica de las dislipidemias es normalizar los niveles de lípidos plasmáticos, porque ello acarrea una reducción de los eventos cardiovasculares, acarrea una reducción de la incidencia de enfermedad aterosclerótica, implica una reducción de patologías como el hígado graso y por ende, nos encontramos con una serie de medicamentos llamados hipolipemiantes, que lo que van a hacer es reducir una o varias fracciones en diversas proporciones de estas fracciones lipídicas, mejorando el perfil general. Para estos propósitos, hoy en día disponemos de 5 categorías de medicamentos. Y vamos a ver también el papel de algunos agentes que normalmente están involucrados en los procesos nutricionales. Entonces, vamos a partir hablando por el medicamento que se entiende como un gold estándar dentro del manejo de las dislipidemias actualmente y que son las llamadas estatinas. Estatinas que funcionan a través de un mecanismo de inhibición de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es una enzima que está vinculada a la síntesis de mevalonato, que es un paso clave en la síntesis de colesterol por la vía endógena. Los fibratos son inductores de factores de expresión PPR que están vinculados al metabolismo lipídico a través de varios mecanismos, por ejemplo, la activación de las lipoproteínas lipasas y que determinan la degradación de estas lipoproteínas y la entrega de los sustratos lipídicos a tejidos como el hígado, donde normalmente son metabolizados. Derivados del ácido nicotínico, ya que existe una relación importante entre la vitamina B3 y el metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos, razón por la cual la utilización de ácido nicotínico y sus derivados en altas concentraciones normalmente deriva en una acción hipolipemiante. Después tenemos los inhibidores de absorción intestinal, donde vamos a hablar de un grupo de medicamentos que ya se encuentran en desuso, pero que de repente nunca se sabe, pueden reemerger por una u otra razón, como, como las resinas de intercambio iónico, pero hoy en día este grupo de medicamentos está principalmente abarcado por la ezetimiba, que es un inhibidor mucho más específico de la absorción intestinal, como ya vamos a ver. Además, tenemos otro grupo de medicamentos que son los inhibidores PSCK, que vamos a explicar su mecanismo, que es uno de los mecanismos más novedosos que se disponen actualmente para el manejo de las dislipidemias. Se trata de un medicamento que viene a cubrir un espectro de acción donde las estatinas a veces no eran totalmente eficientes o donde no se podían utilizar las estatinas y nos quedábamos sin un medicamento de alta eficacia para el manejo de la dislipidemia. Y también, como les decía, desde la perspectiva dietética, podemos entrar a considerar todo lo que son los fitoesteroles, los ácidos grasos omega 3 y los beneficios que tienen en lo que respecta al metabolismo lipídico, pero también dando cuenta de los responsables que tenemos que hacer a la hora de recomendar su consumo habitual, ya que en muchos pacientes las indicaciones a veces que se suelen dar en
en un ámbito extra profesional no suelen siempre ser las mejores y eso puede conducir a otros problemas de salud por un mal uso de estos suplementos o nutrientes que se incorporan en diversos alimentos. Así que, como siempre, revisemos un poquito por dónde vamos a estar interviniendo. Actualmente, nosotros disponemos de varios mecanismos a través de los cuales podemos limitar, o mejor dicho, reducir directa o indirectamente la cantidad de colesterol, así como triglicéridos que andan dando vuelta por la sangre. Específicamente para el caso del colesterol, nosotros sabemos que el colesterol es particularmente importante desde el punto de vista metabólico, debido a que es un sustrato muy relevante para la formación de sales biliares, para la formación de colesterol que forma parte de la estructura de las membranas celulares. Vamos a considerarlo como precursor de muchas hormonas y por ende se trata de un elemento que es importante de alguna manera para nuestro organismo. Pero como todo en la vida se puede generar algún tipo de desregulación. Se puede generar algún tipo de desregulación y esa desregulación nos conduce nos conduce a que nos encontremos frente a un desbalance en el cual se observa un aumento significativo de las proporciones de colesterol que están circulando en sangre y se da este fenómeno que ya dijimos conduce a la enfermedad aterosclerótica, conduce al hígado graso, etcétera. De ahí que debemos identificar, me imagino que esto quizás lo vieron con mayor profundidad en fisiología o en fisiopato, pero obviamente nunca es malo recordar para saber a qué nivel estamos actuando, que el colesterol en nuestro organismo proviene desde una vía exógena y proviene desde una vía endógena. La vía exógena corresponde a los aportes dietéticos. Los aportes dietéticos son representan entre un 30 a un 40% del colesterol total que tenemos en sangre. Y viene entonces del colesterol que nosotros aportamos en la dieta. Ustedes saben que si ustedes ven, no sé, el perfil nutricional de un alimento, siempre estos indican la cantidad de colesterol. Hay alimentos que teóricamente son libres de colesterol y y como decimos, no es que vamos a estar diciendo que por tener colesterol un alimento necesariamente sea malo, pero digámoslo así, hay una cantidad saludable de colesterol que nosotros podemos adquirir al día porque tiene propósitos metabólicos específicos y no solamente una acumulación en tejidos donde no presta utilidad alguna. Mientras que la vía endógena está representada principalmente por la actividad de los hepatocitos, en las cuales hay un proceso bioquímico responsable de la síntesis de colesterol, donde este colesterol es captado desde las lipoproteínas que permiten su circulación en sangre y para ello existe una serie de receptores, específicamente receptores LDL, que permiten captar estos receptores perdón, estas lipoproteínas de baja densidad, recuperando el colesterol también por esa vía. O sea, tenemos varias vías, pero al final el hígado es el que va a ir acumulando y acumulando colesterol. Por eso es que ante los niveles elevados de colesterol también tenemos el riesgo de esta enfermedad bastante preocupante que es el hígado graso. Entonces, ¿cómo podemos actuar para reducir los niveles de colesterol? Una de las vías más recurrentes actualmente es la vía asociada a las estatinas. ¿Cuál vendría siendo esta vía? La inhibición de la HMG-CoA reductasa, que por consiguiente impide la conversión de HMG-CoA a mevalonato y que, como decíamos, en la biosíntesis del colesterol se considera un paso clave. ¿Qué va a ocurrir si nosotros reducimos la cantidad de colesterol que estamos formando
endógenamente, nuestro organismo señaliza para generar más receptores de LDL y eso genera un aumento de la captación de estas lipoproteínas que estaban circulando en la sangre y por ende nos damos cuenta de que este tratamiento farmacológico va a tener como principal resultado la disminución del LDL. Tenemos también el mecanismo asociado a los fibratos. El mecanismo asociado a los fibratos está vinculado a varios mecanismos como la menor producción, o sea, la mayor captación de moléculas de restos lipídicos o de LDL a nivel hepático, pero uno de los mecanismos que lo diferencian es la activación de la lipoproteína lipasa, la cual nos permite degradar kilomicrones, la cual nos permite degradar lipoproteínas de muy baja densidad hacia formas más simples que son más fácilmente metabolizadas por nuestro organismo. Por otro lado, tenemos vías en las cuales podemos llegar a regular los niveles de los receptores de LDL, importantes, como decíamos, en este proceso de captación, como son los inhibidores PSSK, y también nos vamos a encontrar con que la vía exógena, si bien se entiende como que aporta resultados de menor potencia global, eh, su principal mecanismo es reducir a través de diversas vías que el colesterol sea adecuadamente absorbido, incorporándose a los kilomicrones, pero eh, ello aumentaría entonces las pérdidas fecales y por ende generaría una disminución de la disponibilidad de colesterol para su transporte en sangre. Como decíamos, eso va a generar condiciones, entre comillas, deficitarias a nivel del hepatocito, porque el hepatocito va a empezar a decir, bueno, tengo menos colesterol que lo habitual, saco más receptores LDL, esos receptores aumentan la captación periférica de colesterol y, como decíamos, se normalizan las concentraciones de colesterol necesarias para servir a estos propósitos metabólicos y se reducen las concentraciones de estas lipoproteínas en sangre y por ende disminuye la posibilidad de que estos medicamentos, estos sustratos se depositen a nivel del endotelio. Pero bueno, vamos a ver estos diferentes mecanismos uno por uno. Partamos por las estatinas. Las estatinas tienen una historia de origen bastante peculiar, ya que al igual que muchos medicamentos que pudiésemos decir son un poquito más clásicos, vienen del mundo, están asociados de alguna manera al mundo vegetal. Aquí específicamente estaríamos hablando más del mundo fungi, por el hecho de que no sé si lo han escuchado en algún momento, ya que el consumo de esta planta se volvió popular hace unos 10 años atrás, 15 años atrás aproximadamente. Hoy en día hay otros suplementos, hay otros alimentos. Ustedes saben de que todo lo que tiene que ver con nutrición, de repente hay muchas cosas que se ponga de moda. Pero quizás más de uno habrá escuchado hablar del té rojo puer. Este té rojo, ustedes saben que o quizás sabrán que normalmente cuando hablamos de té, hablamos del té blanco, el té verde, el té azul, el té rojo, el té negro y así sucesivamente. Si bien hay algunas desviaciones dentro del concepto que voy a utilizar, pero en la mayoría de los casos el grado de maduración y por consiguiente fermentación de las hojas de té es lo que hace la diferencia entre una y otra. Obviamente hay diferentes variedades de té de una misma de la especie de que es la Camellia sinensis, que corresponde a la hoja del té. Pero además, como decíamos, pasa más o menos algo similar que con el café, que dependiendo del lugar donde crezca, dependiendo de las condiciones de humedad, de las condiciones de acidez del suelo, el grano cambia sus características organolépticas, las propiedades eh, incluso pseudofarmacológicas que éste puedan tener, como las concentraciones en cafeína, etcétera. Con el té pasa algo similar, aunque en el té nosotros no consumimos obviamente un grano, sino que lo que consumimos es la hoja del té. Y la hoja del té, conforme más madura este, normalmente eso afecta su composición y su concentración de cafeína. Por eso es que el té verde suele tener menos cafeína que el té negro y por esa razón también se considera menos irritante, más suavecito, entre comillas,
que el té negro asimismo es menos estimulante. Pero, como decíamos, estos compuestos bioactivos no necesariamente se remiten a las hojas, sino que durante el proceso de fermentación participan muchos organismos vivos como son los hongos. Entonces, este té rojo, esta variedad específica del té rojo puer, tiene una relación simbiótica, entre comillas, con un hongo que se llama Aspergillus terreus. A partir de este hongo, se aisló una sustancia activa que es la lovastatina. ¿Por qué fue tan popular el consumo de té rojo en un momento determinado de la historia reciente? Porque se consideraba como una sustancia que el consumo habitual era bueno para el hígado, era bueno para el corazón, era bueno para las personas que buscaban bajar de peso y, y eso. Y resulta de que si uno lo analiza prudentemente, nos damos cuenta de que existía una sustancia con potencial farmacológico asociado a esta planta y esa era la principal razón por la cual esta plantita de alguna forma cumplía lo que decía hacer. Obviamente ahí siempre tenemos que entrar en la lógica de cuáles son las dosis que estamos administrando, pero de alguna forma no solo explica las reacciones terapéuticas que se generan, sino que también los mismos efectos adversos que se pueden llegar a generar y que los vamos a explicar un poquito más adelante. Así que a partir de este hongo, se aísla una sustancia que hoy conocemos como lovastatina y que es el precursor para los medicamentos que nosotros conocemos como las gestatinas. Y que, como dijimos, su papel farmacológico es disminuir la síntesis de colesterol a través de la inhibición de la hidroximetilglutarir-CoA reductasa, proceso que determina entonces una caída en las concentraciones de colesterol intracelular y que por consecuencia permite una señalización para aumentar la síntesis de receptores LDL, lo cual entonces aumenta el catabolismo de estas lipoproteínas, aumentando entonces la captación de LDL y VLDL, reduciéndose el LDL en sangre y también determinando entonces a modo global una disminución en promedio de un 20 a un 60% del colesterol LDL cuando se utiliza en máximas dosis, una disminución del colesterol HDL, perdón, un aumento del colesterol HDL de hasta un 15% y una disminución mucho más tenue en los triglicéridos que oscilaría entre un 7 hasta un 30% aproximadamente. En respecto a estos medicamentos, entonces, debemos considerar que hay varios representantes. El representante más actualmente utilizado en nuestro país corresponde a la atorvastatina, pero como decíamos, nos podemos encontrar con la lovastatina, la pitavastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, siendo, como les decía, probablemente por un tema de que tienen de ser mejor toleradas, la atorvastatina y la rosuvastatina las más utilizadas actualmente eh, en la condición dislipidémica. Además de esta disminución en, en la biosíntesis endógena de colesterol y la consecuencia disminución del LDL, estos medicamentos logran generar algunos efectos pleiotrópicos, en este caso efectos que favorecen la salud endotelial por varias razones y que los convierten entonces en medicamentos bastante convenientes para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Porque como dijimos, obviamente la disminución del colesterol LDL es algo favorable para disminuir el riesgo de infarto, el riesgo de ruptura de placa. Pero adicionalmente, en el tratamiento a largo plazo con estos medicamentos, se ha visto que, entre otras acciones, se genera una disminución en la respuesta trombógena, se genera una estabilización de la placa aterosclerótica
Y este tipo de efectos, como decíamos, denominados efectos pleiotrópicos, son efectos que incrementan los beneficios asociados a la medicación y por ende reducen también el riesgo de infarto. De ahí a que existen varios especialistas en medicina cardiovascular y en medicina endocrina que hoy en día, frente a pacientes que presentan un perfil de riesgo cardiovascular muy elevado, incluso cuando sus niveles de colesterol rozan la normalidad, pueden optar por la utilización preventiva de, de medicamentos como la atorvastatina, ya que se ha demostrado que de alguna manera reducen el riesgo de infarto y podría eventualmente considerarse como casi un reemplazo para otros medicamentos que se están utilizando con dicha aplicación y con evidencia mucho menos consistente, como es el caso de la aspirina. En cuanto a sus reacciones adversas principales están asociadas a el sistema gastrointestinal y al sistema muscular. A nivel gastrointestinal, normalmente pueden producir dolor, hinchazón, pirosis y reflujo gastroesofágico, principalmente por las acciones irritantes de estos medicamentos. Y de hecho que en el consumo de este té rojo que les mencionaba era peor porque la cafeína no hacía más que sumar a este efecto irritante y por ende muchas personas después de cierto tiempo se quejaban de una incidencia mayor de reflujo. Pero el problema más preocupante tiene que ver con el tema muscular. A nivel muscular, estos medicamentos pueden inducir una reacción que normalmente a mayores dosis es más riesgosa y que implica una degradación acelerada de células o fibras musculares y la consecuente liberación de mioglobina a la sangre. Entonces, ¿qué ocurría? Los pacientes pueden experimentar sobre todo dolor muscular y esto es un indicio, una señal de alerta que normalmente nos implica de que no deberíamos seguir subiendo demasiado las dosis, porque si bien en un primer momento pueden ser, como decíamos, molestias, dolor y, y, y más que nada eso, pero si eventualmente nosotros dejamos estar esta reacción adversa, el aumento en el catabolismo proteico y la consecuencia liberación de mioglobina a la sangre puede causar daño renal y esto evidentemente puede provocar una lesión renal fulminante. Así que, eh, sobre todo si hay señales potencialmente adversas como la presencia de sangre en la orina, se tiene que discontinuar inmediatamente el medicamento y, y solicitar atención médica porque la idea es evitar algún daño sobre el riñón. Normalmente en las dosis terapéuticas es raro progresar a lo que se conoce como una rhabdomiólisis de forma regular. Normalmente las dosis, por ejemplo, de la atorvastatina tienden a oscilar entre los 10 a 80 miligramos al día. Y sí, las reacciones musculares suelen ser lo que más molesta al paciente, las reacciones digestivas también en cierta medida, pero no suelen ser una razón suficiente para discontinuar el medicamento en la mayoría de los casos. Pero lo ideal es no pasar esas dosis diarias e idealmente implementar un tratamiento escalonado, es decir, partir con dosis mínimas e ir escalando la dosis hasta llegar a un punto de control o a un punto en el cual el paciente, digámoslo así, ya no tolera el aumento de dosis. Eso más que nada para favorecer la adherencia. También estos medicamentos, por el obvio compromiso que generan a nivel hepático, pueden generar un aumento de las transaminasas,
lo cual puede ser una señal que si se nos descontrola mucho pudiésemos estar asociándonos a algún daño inflamatorio a nivel hepático. Normalmente, de nuevo, es una condición bastante más rara, no se suele dar en mucho más de un 3 a un 4% de los casos, así que no suele ser algo habitual, pero sí, como decíamos, en los exámenes que se hacen con regularidad en el paciente, eh, la elevación de las transaminasas puede ser una señal relevante para discontinuar o ajustar las dosis del medicamento. En general, la selección de una estatina u otra se suele basar más que nada en un tema de experiencia clínica, razón por la cual la atorvastatina hoy en día se ocupa casi con prioridad, mientras que otras estatinas pasan a ser un buen reemplazo, que en general en lo que respecta a diferencias cinéticas o dinámicas importantes prácticamente no existen. En algunos casos se habla de que medicamentos como la rosuvastatina podría tener menos interacciones farmacológicas y podría ser más adecuada para esquemas de polimedicación, pero tampoco es que esté totalmente ausente, carente de interacciones, así que no vamos a decir que existe una estatina particularmente mejor que otra, sino que todas cumplen con este mismo propósito y estos efectos pleiotrópicos tan beneficiosos para la salud cardiovascular. En cuanto a los fibratos, como dijimos, son inductores de los sistemas de expresión PPR gamma. Esto determina entonces una mayor actividad de, por ejemplo, las lipoproteinlipasas, eh, regula la actividad degradativa de los ácidos grasos libres, incrementándose la producción de HDL, por ende el metabolismo se aumenta el catabolismo del colesterol, mientras que disminuyen tanto las moléculas de VLDL como de LDL. Sin embargo, su efecto más marcado es sobre los triglicéridos, donde se tiende a lograr una disminución consistente que varía entre un 20 a un 50%, por lo cual podemos decir que fácilmente duplica los resultados vistos con estatinas. Sin embargo, su fortaleza no es disminuir el LDL y normalmente no consiguen una disminución que va mucho más allá del 20%. Por ende, si bien tienen algunos efectos pleiotrópicos que también, como decíamos, son beneficiosos para la salud cardiovascular, su efecto global en lo que es la reducción de accidentes vasculares es mucho menos relevante en comparación a las estatinas y esto se debería principalmente a un menor efecto sobre el control del colesterol LDL. Por consecuencia, hoy en día los fibratos se tienden a ocupar más que nada en las hipertrigliceridemias aisladas, mientras que en la mayoría de los otros casos las estatinas tienden a ser de elección. O sea, si hay un descontrol de los niveles de LDL, en la mayoría de los casos lo que vamos a hacer es priorizar la normalización del LDL. ¿Cuál va a ser el medicamento entonces que vamos a utilizar siempre para ello? Las estatinas. Los triglicéridos pueden ser una opción a las estatinas cuando estas no se toleran bien, no se pueden utilizar, pero en términos generales, en un paciente que tolera bien las estatinas, no debiesen recurrirse a los fibratos salvo que el paciente tenga como única alteración los niveles de triglicéridos plasmáticos. Estos medicamentos entonces están representados en Chile principalmente por el gemfibrosilo. Se pueden encontrar otros derivados como el ciprofibrato, como el fenofibrato o el bezafibrato, los cuales, eh, de nuevo, no se diferencian particularmente entre uno y otro. En Chile se tiene mayor experiencia con el gemfibrosilo, el cual normalmente se utilizan dosis que van entre los 300 a los 900, incluso 1200 miligramos al día. eh, y que usualmente se dividen en varias dosis, a diferencia de las estatinas que normalmente se pueden utilizar en dosis única diaria.
En general, estos medicamentos causan efectos adversos bastante similares en algunos aspectos a las estatinas, sobre todo en el tema muscular, porque alguien podría preguntarse, bueno, si los fibratos, su mayor fortaleza es disminuir los triglicéridos y la mayor gracia de la estatina es disminuir el LDL, ¿por qué no la usamos juntos? El problema es que suman en lo que respecta a sus reacciones adversas a la medicación. Ambas son factor para el desarrollo de rabdomiólisis, razón por la cual no se recomienda prácticamente bajo ninguna circunstancia el uso asociado de estos fármacos porque aumenta, como decíamos, el riesgo de rabdomiólisis. Fuera de eso, la astenia, la sensación de cansancio excesivo, suele ser uno de los efectos adversos más regularmente observados con este grupo de medicamentos, como decíamos, llamados fibratos. En relación a los derivados del ácido nicotínico, el, el ácido nicotínico o la niacina corresponde a una vitamina hidrosoluble importante sobre el metabolismo de lípidos, proteínas, carbohidratos y que se entiende que entonces está bastante relacionada al metabolismo de las lipoproteínas, pero para tener un efecto como hipolipemiante se necesitan dosis suprafisiológicas. O sea, la dosis que se necesita para alcanzar un efecto hipolipemiante son normalmente varias veces más de lo que se requiere como una vitamina regular. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, a las dosis tan altas que se requieren para lograr este efecto, la niacina tiende a ser mucho más pobremente tolerada, dando lugar a reacciones como la vasodilatación excesiva, la hiperglucemia, y que obviamente son reacciones que muchas veces tienden a ser contraproducentes en el marco de lo que vendría siendo el tratamiento del síndrome metabólico, especialmente el tema de la hiperglucemia. Entonces, claro, tenemos representantes como la niacina, como el acipimox, siendo este último mejor tolerado, pero con menos experiencia clínica y si nos damos cuenta el efecto global que tienen estos medicamentos en términos generales, suele ser más marcado sobre los triglicéridos que más que sobre el colesterol LDL. Así que se trata a veces puede ser un buen coadyuvante para estatinas o para fibratos, pero su tolerancia es bastante pobre en general y estas reacciones adversas, más allá de que no tiendan a ser particularmente graves, sí suelen ser bastante molestas. Mencionábamos que también teníamos lo que se denomina una vía exógena. Esta vía exógena viene dada por los aportes de colesterol de la dieta y por ende puede sonar bastante razonable buscar un mecanismo que nos permita inhibir la absorción de colesterol, porque como decíamos, eso produce alteraciones también a nivel endógeno eventualmente que conducen a una reducción del colesterol. Aquí se dio primeramente la aparición de un grupo de medicamentos que en nuestro país, por lo menos, prácticamente no se utilizan. O sea, hace muchos años que no se ven en farmacia, actualmente, de repente en estos suplementos alimenticios para adelgazar, medios tránsfugas, medios ilegales, a veces uno se encuentra con este tipo de productos, pero al día de hoy se trata de medicamentos subutilizados y que corresponden a las llamadas resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico, a través de una reacción de conjugación, permitían que terminaran arrastrando diferentes sustancias liposolubles como vitaminas, sales biliares, colesterol, y ello determinaba entonces que
al existir una menor absorción de colesterol, el colesterol en sangre también disminuía. Pero si nos damos cuenta en la tabla, las proporciones en cuanto a la disminución eran bastante erráticas, pudiendo ser hasta un 0% en la disminución de los triglicéridos, incluso un aumento de los mismos. Y la verdad, el tema entonces está en que tienen un efecto bastante tenue y no se llevan muy bien con la dieta en general. ¿Por qué? La aparición y el auge de estos medicamentos se dio en otro contexto de conocimiento para, para lo que es el manejo de las dislipidemias, donde normalmente nosotros achacábamos muchos de los males que hoy podemos ver y que están relacionados sobre todo a la obesidad al consumo de grasas. Hoy en día nosotros sabemos que nuestro metabolismo funciona de una manera en la cual básicamente todo lo podemos convertir en grasa. Es decir, uno puede eliminar totalmente las grasas de la dieta y aún así los derivados glucídicos se pueden convertir en ácidos grasos, los proteínas también tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque mientras se puedan convertir a acetil-CoA, todos pueden derivarse hacia la formación de tejido adiposo y constituirse como un elemento que favorezca, como decíamos, la obesidad. Así que hoy en día eh, también se sabe de que hay muchas sustancias lipídicas que son importantes para nuestro organismo, como es el caso de los ácidos grasos esenciales, como hay muchas vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D, y que estas resinas al final las terminaban arrastrando. Así que el problema era que, claro, producían una disminución del colesterol, un 10, un 25%, que no es menor, pero terminaban produciendo desequilibrios nutricionales importantes con el uso en el largo plazo, razón por la cual, como decíamos, hoy en día ya prácticamente se dejaron de utilizar, siendo reemplazados principalmente por otro medicamento que se denomina ezetimiba. La ezetimiba también reduce la absorción de colesterol, pero es mucho más específica para el colesterol. Como decíamos, las resinas de intercambio iónico arrastran todo lo que sea lípido, como decíamos, colesterol, ácidos grasos, vitaminas liposolubles, sales biliares, todo lo que sea lipídico normalmente lo arrastra. En cambio, la ezetimiba corresponde a un medicamento que inhibe a una proteína transportadora tipo Niemann-Pick, que es una proteína específica para la movilización de colesterol a nivel intestinal y su inhibición acarrea entonces una inhibición selectiva del paso de colesterol hacia el hígado y por ende que al disminuir la absorción aumenta también la síntesis de colesterol. Y por ende se produce un catabolismo de las moléculas de LDL, un aumento de los receptores de LDL y una disminución del LDL en sangre que oscila entre un 15 a un 20%. Como decíamos, en cuanto a potencia, los medicamentos de la vía exógena son inferiores, pero la ventaja de medicamentos como la ezetimiba es que suelen ser bastante bien tolerados, no tienen efectos metabólicos adversos importantes. El principal efecto adverso puede ser la esteatorrea o la diarrea, en el sentido de que la diarrea se puede convertir en esteatorrea por el aumento en la concentración de lípidos, depende mucho de la cantidad de grasas que incorpore, de colesterol que incorpore el paciente en la dieta. Pero fuera de eso, el medicamento suele ser bastante bien tolerado, no generando problemas ni en la presión arterial, ni en el equilibrio de la glicemia, ni algún otro trastorno hormonal que pueda ser particularmente relevante. Así que podríamos decir que es un fármaco bastante bueno en combinación porque desde el punto de vista farmacocinético tampoco presenta interacciones de interés, razón por la cual se puede utilizar en combinación con fibratos o estatinas sin ningún problema, porque ya habíamos dicho, la combinación de estatinas y fibratos está contraindicada. Entonces puede ser un buen aporte, pero hasta el momento, si nos damos cuenta, incluso las combinaciones con estatinas y ezetimiba nos van a permitir alcanzar un resultado que
implica un aumento en 80-70% del colesterol LDL. Y el problema reside en que hay muchos pacientes que presentan niveles mucho más altos de eso. Entonces, hasta hace un par de años atrás, teníamos la dificultad emergente que era, ¿qué hacemos con el LDL si las estatinas no las podemos utilizar o si el cuerpo del paciente se adapta a las estatinas? ¿Qué hacemos al final? Los fibratos no son igual de eficaces, la ezetimiba por sí sola tampoco lo es, la niacina suele ser bastante mal tolerada, las resinas de intercambio iónico ya no las utilizamos y tampoco son tan potentes. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante este evento? Y nuestra respuesta recae en un grupo de medicamentos emergentes que ya hemos dicho se ha ido tomando variados espacios en lo que respecta al manejo de diversas enfermedades y que corresponde a los anticuerpos monoclonales. Aquí nos encontramos con dos medicamentos que están disponibles en nuestro país y que son el evolocumab y el alirocumab. Estos anticuerpos monoclonales son inhibidores de de la PSSK9, que es la abreviatura para proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. Esta corresponde a una proteína que, como podemos ver en la imagen de la derecha, básicamente lo que hace es marcar al receptor LDL cuando éste es invaginado, se incorpora al endosoma y es degradado junto con la partícula de LDL a nivel lisosomal. Entonces, eventualmente se dieron cuenta que, por ejemplo, hay personas que presentan una hiperexpresión de esta proteína. ¿Dónde suele darse? Por ejemplo, en pacientes con tratamientos muy prolongados con estatinas o con pacientes con hipercolesterolemia familiar, donde los niveles de colesterol de repente están muy por encima de lo que de lo que uno considera normal, pero muy por encima. Entonces, al entender que esta proteína tiene que ver con la degradación del receptor LDL y que para volver a recuperar la capacidad de captación, nuestro cuerpo necesita hacer todo el trabajo para recuperar y resintetizar ese receptor de LDL, alguien se planteó y dijo, bueno, ¿qué hacemos entonces si nosotros somos capaces de inhibir esa proteína? ¿Qué va a pasar con el receptor LDL? Y lo que pasa es lo que está en la imagen de la izquierda. Entonces, aquí nos vemos como, pese a que no se genera la unión a esta PSCK9, igual se genera el proceso de endocitosis y se lleva a cabo la degradación de la molécula de LDL a nivel lisosomal. Pero, a diferencia del proceso anterior, aquí ocurre un reciclaje y no se genera la degradación del receptor de LDL. Por ende, al reciclarse, este puede volver más rápidamente a la superficie, volver a actuar y seguir su ruta de catabolización de LDL. Entonces, eso significa que eventualmente hay un aumento y un aumento en el número de receptores de LDL y una menor degradación de los mismos. Y eso genera un impacto global bastante similar, incluso mayor a las estatinas en lo que se refiere a la disminución del LDL. Lamentablemente, el gran problema que tenemos actualmente con los anticuerpos monoclonales es que se trata de medicamentos que son inyectables. Ahora no son inyecciones diarias, sino que son inyecciones que en algunos casos son bisemanales, mensuales, incluso se ha llegado a algunos que son semestrales. Pero
no están exentos de efectos adversos, las molestias en los sitios de inyección son comunes, muchas veces se dan los síntomas pseudogripales, con mialgias, artralgias, eh, que no se conoce exactamente por qué se dan, pero se trata, como decíamos, de una nueva puerta para abrirnos para meternos en una línea antes no explorada en el manejo de las dislipidemias y, como decíamos, se convierte en una alternativa interesante para pacientes que no toleran o que fracasan en el tratamiento con estatinas y que tienen un mal perfil de riesgo cardiovascular. En adición a estos inhibidores PCSK9, tenemos algunos medicamentos de mecanismo de acción más novedoso, que también consisten en medicamentos inyectables, pero que tienen otra particularidad en el sentido de que fármacos como el Inclisiran son medicamentos que contienen fragmentos de ARN eh, mensajero, y que se hacen cargo de activar un complejo de silenciamiento. Este complejo de silenciamiento eh, reduce el proceso de degradación de los receptores LDL, puesto a que este complejo, en condiciones normales, está a cargo de inhibir la degradación del ARN mensajero, perdón, del PSCK9. Entonces, ¿qué ocurre? Al activar este complejo de silenciamiento, lo que vamos a dar lugar es a que aumente la degradación del PSCK9, se sintetice en menos cantidades y se excrete en menos cantidades. Entonces podríamos decir que sigue una ruta muy similar al caso anterior, pero podríamos decir que es una vía un poquito más indirecta. Igual, como decíamos, sus resultados han sido bastante alentadores, pero son medicamentos bastante más nuevos dentro de esta dinámica. Por último, antes de pasar a nuestro segundo tema, tenemos el caso de los fitoesteroles y los ácidos grasos omega 3. Aquí es importante hablar un poquito del tema nutricional, debido a que habitualmente nos encontramos ante una situación un poco compleja con tanta información y desinformación que circunda en la prensa, en las redes sociales, en los programas de televisión, y donde habitualmente tenemos la costumbre de utilizar un concepto que, a fin de cuentas, mal entendido, tiende a resultar bastante malo. Y este es el concepto que se utiliza a veces, el de superalimento. Cuando nosotros hablamos de un superalimento, normalmente estamos haciendo referencia a una, estamos haciendo referencia a una sustancia eh, que, que tiene numerosos nutrientes, numerosos componentes eh, útiles para, para la nutrición humana y que obviamente uno puede de alguna forma alentar su consumo, recomendarlo, pero lamentablemente cuando se habla de estos superalimentos a veces no se incurre en indicarle al paciente de forma adecuada cuánto debe consumir, cuánto es lo normal, y eso lleva al paciente a veces a generar un gasto de bolsillo importante, eh, con el afán de lograr una mejor salud, a descuidar otros componentes de su dieta, otros componentes de la vida saludable. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros pensamos meramente en los ácidos grasos omega 3, estos pueden llegar a generar una reducción de los niveles de triglicéridos plasmáticos de una forma
bastante respetable, 10 o un 30%, más o menos la mitad de lo que lograría normalmente un fibrato, por ejemplo, generando un aumento de los niveles de colesterol, pero teniendo efectos más positivos sobre el colesterol HDL, que es el aumento del LDL. De ahí a que se entiende que el aporte regular de estos ácidos omega 3 se asocia a una mejor salud cardiovascular, pero más allá de que nos encontremos con que la activación del factor de transcripción PPAR alfa, tal como ocurre con los fibratos, la modulación de procesos trombogénicos o procesos antiinflamatorios a nivel vascular, al igual que las estatinas, son favorables, no tenemos que alentar un consumo desregulado. ¿Por qué? Porque podemos generar un desbalance calórico en la dieta, ya que normalmente los alimentos que contienen altas concentraciones de omega 3 también son alimentos muy calóricos. Entonces nosotros podemos decir ya, ¿qué alimento tiene omega 3? El salmón. Normalmente más el salmón natural que el salmón de criadero, pero eh, tienen ambos concentraciones de omega 3 interesantes, útiles, digámoslo así. O ustedes pueden ir a la farmacia a comprarse un frasco de omega 3. El problema radica entonces, como decíamos, cuando nosotros esto lo combinamos con el famoso asunto de los superalimentos, porque nos desviamos hacia un camino que es difícil de recorrer, debido a que eh, si nosotros no le recomendamos cómo incorporar estos ácidos omega 3 al paciente, obviamente el salmón no es particularmente un pescado excesivamente barato, es un pescado particularmente calórico. Entonces, claro, si uno va a recomendar y decir consuma una pieza de tal pescado una vez a la semana, 2 veces a la semana, está bien. Pero eso no significa que el paciente va a estar más saludable por comerse 5 o 6 kilos del mismo pescado a la semana, porque lo más seguro que va a terminar engordando, va a terminar subiendo de peso, va a generar otras patologías y así sucesivamente. Entonces, no tiene como objetivo desalentar el consumo esta parte de la presentación, sino que racionalizarlo en función de que la suplementación, el uso de aceites, entre comillas, saludables, el consumo de, por ejemplo, algunos productos del mar que contienen ricas concentraciones en omega 3 puede ser una buena alternativa a los suplementos, pero que, como decíamos, se debe racionalizar considerando también cuál es el aporte calórico, cuál es el gasto que se está haciendo para invertir, como decíamos, en una alimentación saludable y no caer en esta lógica de, como decíamos, los famosos superalimentos. Así que la aproximación inicial a las dislipidemias está vinculada principalmente a una intervención dietética, sobre todo en los casos más leves. En el caso de que esto no sea factible o no tenga resultados, normalmente nuestro tratamiento de primera elección suele ser las estatinas, salvo en los casos en los cuales nos encontramos con hipertrigliceridemias aisladas, elevaciones aisladas de VLDL, que podrían ser como el escenario más concreto para la utilización de los fibratos. En lo que refiere a las mayores actualizaciones en los últimos años, medicamentos como el inclisiran o alirocumab, evolocumab, son las nuevas alternativas que han surgido y que si bien se trata de medicamentos inyectables, van a o sea, nos generan nuevas delimitaciones, nuevas fronteras, exploran nuevas fronteras en el tratamiento de la dislipidemia. Nuestro siguiente tema corresponde a los antianginosos. Como decíamos aquí, nuestro objetivo es ser un poquito más descriptivo, no profundizar tanto en el diagnóstico, pronóstico, avance de la enfermedad y todos los aspectos farmacológicos, sino que buscamos caracterizar algunos medicamentos que no habíamos visto hasta el momento, a la vez que recurrimos al uso de varios fármacos que ya vimos en la clase de antihipertensivos, especialmente porque vuelven a tener relevancia en una condición como esta. Cuando nosotros hablamos de la angina de pecho o el angor pectoris, eh,
nos encontramos con una enfermedad que desde el punto de vista sintomático tiende a cursar en sus crisis agudas como con varias similitudes al infarto al miocardio, dándose este dolor precordial de diversa intensidad y que, como decíamos, semeja en varios aspectos al infarto, pero no cursa con este proceso de eventual necrosis que termina generando muchas veces consecuencias irreversibles. Pero obviamente genera una sintomatología compleja, de origen cardiovascular, y que sobre todo se da cuando el corazón realiza algún tipo de esfuerzo. Al hablar de clasificaciones, al igual que cuando hablemos de la insuficiencia cardíaca, nos vamos a encontrar con que tenemos varios sistemas de clasificación, algunos sistemas de clasificación que son objetivos, otros que son relativos a un término, a lo sintomático, pero lo más habitual es hablar aquí de la angina de esfuerzo, la angina de reposo y la angina mixta. También en muchos casos se habla de la angina estable o la angina inestable, en el sentido de que hay algunos tipos de angina que tienden a ser más predecibles, que suelen presentar sintomatología explícita frente a condiciones del paciente como el aumento del estrés, como el esfuerzo físico, mientras que en otras las anginas incluso pueden ocurrir en un contexto de reposo, en un contexto donde el paciente está normal, no siempre responden eh, proporcionalmente al mismo tipo de estímulos. Entonces, eso hace de que a veces el manejo sea complejo y a partir de eso se seleccionan unos u otros medicamentos. Entonces, como decíamos, en función de la evolución clínica que presente el paciente, los diferentes tipos de angina se clasifican en estable e inestable y el fármaco busca reducir las crisis, generar un alivio sintomático y por ende eh, favorecer una mejora pronóstica para el paciente. No vamos a profundizar demasiado en algunos medicamentos que ya vimos en lo que respecta a mecanismos de acción, sino que vamos a especificar cuál es el beneficio concreto que tienen muchos de estos fármacos en angina de pecho. Pues en el caso de los hipolipemiantes, los inhibidores de la ECA, los anticoagulantes, los antagonistas del calcio, los betabloqueantes y los nitratos. En el caso de los nitratos, corresponden a un grupo de medicamentos que hasta ahora no habíamos visto y por ende vamos a profundizar un poquito más en sus mecanismos de acción, pero a grandes rasgos, el problema que se produce en la angina de pecho tiene que ver con que sabemos que hay mecanismos que están relacionados a la demanda de oxígeno y otros que están asociados a la oferta de oxígeno. Entonces nos vamos a encontrar con un desequilibrio que están vinculados a modificaciones del metabolismo mitocondrial que desarticula los requerimientos de oxígeno producto de la oxidación de ácidos grasos, que hay un menor metabolismo oxidativo de la glucosa, mayor producción de lactato, cambios de pH intracelular, que, como decíamos, generan un desbalance. Pero entendiendo cuáles son los elementos asociados a cada uno de estos factores, obviamente nosotros podemos jugar con la farmacoterapia para lograr ir compensando esta balanza que se encuentra, valga la redundancia, desbalanceada. Entonces es así, por ejemplo, si nosotros queremos aumentar, o sea, si empieza un aumento de la demanda de oxígeno, normalmente el aumento de la demanda de oxígeno viene dada por un aumento de la frecuencia, de la contractilidad, de la tensión de las paredes del corazón y los vasos sanguíneos, y por consiguiente la utilización de vasodilatadores, medicamentos bradicardizantes, suelen ser una respuesta importante. Por otro lado, si queremos aumentar la oferta de oxígeno, medicamentos que nos aumenten el flujo coronario, por ejemplo, los donadores de óxido nítrico, van a poder ser relevantes en esta función. Así que, eh, ¿qué ocurre en este caso? Los nitratos son agentes relajantes de la musculatura lisa vascular. Se constituyen
por ende como potentes vasodilatadores tanto venosos como arteriolares, generando una disminución de la demanda de oxígeno y un aumento en la oferta de oxígeno a consecuencia de un incremento del flujo coronario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos medicamentos de forma directa o indirecta van a favorecer la donación de óxido nítrico, lo cual va a tener efecto sobre las concentraciones de GMP cíclico y activan eh, proteinquinasas que eventualmente favorecen una vasodilatación por una disminución en la disponibilidad de calcio intracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Producen una dilatación venosa arteriolar que va a disminuir el consumo miocárdico de oxígeno por una disminución de la precarga y la poscarga, mientras que la dilatación de los vasos coronarios aumenta el flujo y por ende aumenta el aporte de oxígeno a nivel del miocardio. Esto entonces significa de que nuestros medicamentos van a funcionar dando lugar a una disminución del retorno venoso, una disminución de la presión y volumen telediastólico ventricular, una disminución de la poscarga, una redistribución del flujo sanguíneo subendocárdico y una disminución de la tensión sistólica. Por ende, existen varios medicamentos en esta línea, como por ejemplo tenemos el caso de la nitroglicerina, tenemos por ejemplo, ¿qué más podemos considerar? A ver, la isosorbida, y que se usan primordialmente en lo que vendría siendo la angina de esfuerzo. Usualmente la nitroglicerina se suele utilizar como medicamento de rescate en crisis anginosas, ya que se trata de un medicamento de rápida acción, de un vasodilatador muy potente, pero que puede producir cierta dependencia física con su uso. Entonces no suele ser un medicamento tan recurrente, sino que se suele optar como un fármaco de rescate en la angina de esfuerzo. Esta reacción no se ve tan frecuentemente con el sorbide, por ende, a veces en anginas en reposo tiende a ser una buena alternativa de manejo. En cuanto a los beta bloqueantes funcionan como antianginosos porque reducen la estimulación simpática y reducen el consumo de oxígeno significativamente. Entonces, esto se logra a través de la reducción de la contractilidad, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la redistribución del flujo coronario. Aquí tenemos medicamentos que, por ejemplo, tienen la particularidad de además ser donadores de óxido nítrico, como es el caso del Nebivolol, que podría ser uno de los medicamentos hoy en día más utilizados en lo que respecta a, a la angina de pecho dentro de los de los betabloqueantes. Sobre todo se utiliza en un contexto profiláctico para la angina de esfuerzo, especialmente en pacientes que tienen antecedentes conjuntos de insuficiencia cardíaca o infarto o miocardio, donde hay un predominio de la actividad simpática que también reduce el riesgo de infarto, eh, viéndose utilizados en varios esquemas en conjunto con nitratos. ¿Por qué? Porque como decíamos, por un lado, los beta bloqueantes generan una disminución en lo que consiste la demanda de oxígeno, mientras que los nitratos no solamente apoyan en la misma función, sino que también aumentan la disponibilidad de oxígeno. Entonces, los beta bloqueantes suelen ser de elección en, en angina inestable, suelen ser más recurrentes en angina de esfuerzo, pero no se suele recomendar tanto su uso en angina mixta o en angina en reposo, ya que normalmente los efectos bradicardizantes,
eh, no suelen ser ventajosos en este contexto. Entonces, lo más común es la utilización en angina inestable y también en pacientes con angina de esfuerzo. Los bloqueadores de canales de calcio también son medicamentos que vuelven a tomar relevancia principalmente por su acción vasodilatadora ya previamente descrita, además de los efectos bradicardizantes que pueden llegar a tener, dependiendo del tipo de derivado. Aquí, obviamente, la disminución de los niveles de calcio intracelular afectan la conformación de los complejos de calcio-calmodulina y por ende juegan un rol inhibitorio sobre el proceso de contracción del músculo liso. Los mm, bloqueantes del calcio son medicamentos bastante recurrentes hoy en día también en el manejo de la prevención, especialmente en la prevención de la angina de pecho. Y a diferencia de lo que pasa con los beta bloqueantes, suelen ser fármacos de amplio uso en contextos como la angina en reposo, la angina variante y en menor medida en la angina de esfuerzo. A diferencia de lo que pasa con medicamentos como nitratos, entonces, finalmente, la selección del medicamento normalmente varía en función de la condición clínica, la terapia de cada individuo, pero no Profe, suele haber de todo mm, si hay condiciones de Ya, los escuché ahí, o sea, vi su mensaje, gracias por avisar. Bueno, como les decía, creo que me empecé a quedar pegado. El caso de los medicamentos antagonistas de canales de calcio normalmente presentan una variabilidad en cuanto a uso. Existen registros de uso de tanto de dihidropirínicos como no dihidropirínicos. Depende mucho de la condición del paciente, por ejemplo, aquellos con actividad bradicardizante como el verapamil o el diltiazem, a veces se prefieren en pacientes post infarto al miocardio por este predominio simpático que se puede observar y pueden ser un, una alternativa a los beta bloqueantes en angina de esfuerzo, mientras que agentes como el nifedipino o el nitrendipino tienden a ser más comúnmente utilizados para las indicaciones más habituales, que suelen ser angina en reposo o angina variante. Entonces los beta bloqueantes también se suelen combinar ya sea a nitratos o a beta bloqueantes, especialmente las dihidropiridinas, ya que recordemos que los beta bloqueantes no se deberían mezclar con las no dihidropiridinas, ya que pueden generar un efecto depresor cardiovascular mucho más marcado en conjunto. Y donde nos encontramos con que, por ejemplo, la suma del beta bloqueante con la dihidropiridina genera una disminución de la contractilidad
y una disminución del vasoespasmo coronario, como el que se ve, por ejemplo, en Prince Metal. Mientras tanto, al asociar los calcio antagonistas con los nitratos, se puede ver también una reducción en lo que respecta a la demanda miocárdica de oxígeno. Ya en lo que refiere a fármacos más específicos o que de repente son más bien una nueva generación de medicamentos con acciones más específicas o más selectivas en algún momento, nos encontramos con la trimetazidina. Como dijimos, todo este problema asociado a la angina de pecho viene dado por un proceso vinculado a un desbalance en la actividad mitocondrial. Entonces, aquí el fármaco conocido como trimetazidina lo que hace es inhibir parcialmente el metabolismo de ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria. Eso se logra a través del bloqueo de la enzima cetoacetiltiolasa y que propicia un aumento un aumento del metabolismo aerobio de carbohidratos. Entonces, aparentemente eso estaría corrigiendo una alteración basal que se genera en la angina de pecho y por ende, sobre todo, sería una alternativa nueva para el tratamiento de la angina de esfuerzo, o sea, un medicamento que previene la angina de esfuerzo, mejora la tolerancia al ejercicio y disminuye significativamente el número de crisis. Eso podría ser como un medicamento que ya a esta altura no es tan nuevo, pero que sí comparativamente a las otras alternativas se considera bastante más nuevo. El espacio de otros medicamentos tiene un rol más preventivo, los inhibidores de la ECA, los antagonistas AT1, los hipolipemiantes, son relevantes porque obviamente el hipolipemiante busca reducir las obstrucciones coronarias asociadas a la capa de ateroma, los vasodilatadores ayudan a regular la presión arterial, disminuir la distensibilidad. No tienen tanta experiencia en algunos casos en lo que respecta a manejo de angina de pecho como fármacos de primera línea, pero sí suelen ser utilizados cuando existen comorbilidades para reducir, como decíamos, están contextualizados dentro de que muchos de estos pacientes a veces presentan hipertensión, a veces presentan dislipidemia, y la progresión natural de cualquiera de estas dos enfermedades conduce a otros cambios como decíamos la enfermedad aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca y que son morbilidades que evidentemente atentan contra este balance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, si queremos resumir un poquito lo que vimos en esta parte de la clase, nos encontramos con que cómo estos medicamentos, digámoslo así, permiten un mayor aporte de oxígeno. Esto lo pueden hacer modificando el flujo coronario total, idealmente aumentando el flujo coronario en el área isquémica y disminuyendo el vasoespasmo coronario. Como nos damos cuenta, los medicamentos que van a tener más efectos positivos sobre lo que es el aumento en la oferta de oxígeno o en la entrega de oxígeno son los nitratos y los antagonistas. De ahí a que, como vimos, teníamos ciertas restricciones o ciertas acciones en las cuales no recomendábamos el uso de beta bloqueantes. Mientras que en lo que respecta a la demanda del oxígeno, la idea es que estos medicamentos generalmente tienden a producir una disminución en la demanda de oxígeno, modulando la presión arterial. Por eso es que la presión arterial evidentemente igual es importante a través de otros medicamentos antihipertensivos que podrían ser utilizados como coadyuvantes en el tratamiento, pero también con efectos sobre la frecuencia, sobre la contractilidad y sobre el retorno venoso. Bueno, como les había prometido, para no ser tan denso con esta clase, la idea era quedarnos hasta aquí por hoy día. Eh, ¿Tienen alguna duda con respecto a antihipertensivos, con respecto a lo que vimos hoy día, antes de que
empecemos con las sesiones de casos integradores y los seminarios? No, profe, por mi parte no. Por mi parte tampoco. Perdón, Isabel, no te alcancé a escuchar que tenía apagado el sonido. No hay, profe, que ninguna duda por mi parte. Espera un momentito que falló un poquito esta cosa. Ahora sí lo escucho. Bueno, me pareció entender que no habían dudas. Antes que nos siga fallando el internet, mejor lo dejamos hasta aquí como estaba programado. La próxima semana entraríamos a ver los últimos contenidos de esta parte del curso, por lo menos, que corresponden a terapia del infarto agudo en miocardio, que es un poquito más extensa, y la otra clase que es más cortita respecto a los cardiotónicos. Así que, bueno, si no hay dudas, los dejo en libertad, como me comprometí un poquito más temprano. Voy a revisar el chat por si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a las notas de la prueba. ¿Sí? ¿Cuándo las van a entregar, por casualidad? Como les decía, el problema fue que ustedes realizaron la prueba el día jueves, pero como estuvo como feriado, al final terminamos por recibir las pruebas el día martes, entonces eso igual nos ha ido demorando. Nosotros esperamos que aproximadamente en los 10 días hábiles que normalmente nos demoramos en revisar las pruebas, así que quizás este fin de semana, quizás a inicios de la próxima semana ya deberían estar las notas. Pero ahora creo que ya no había problemas para ingresarlas en la plataforma, así que se van a ir directo ahí. De todas maneras, ahí si quieren les aviso cuando estén subidas. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, la próxima semana entonces tenemos sesiones de casos integradores, así que trabajaríamos en dos grupos, en los horarios y los grupos ya dispuestos anteriormente. Si no hay entonces ninguna duda adicional, nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Chao, profe. profe, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Igual a ustedes, chau.